Retomamos la comunicación con Alberto Acef. Muy buenas tardes, Alberto, nuevamente. Bueno, no sé dónde había terminado cuando se interrumpió Sí. para poder continuar o empezamos No, no, a... te volvemos a preguntar, Alberto. Sabés que Bueno, estábamos preguntando, en realidad, te queremos preguntar, todo el arco opositor, digo, ¿leyó el detalle en conjunto con el documento que tiene por ahí el acuerdo del FMI que va a ser enviado al proyecto al Congreso? Porque es algo que nos preguntamos todo y es como todo una incógnita. pero esa incógnita es fácil de despejar. Sí. No leímos absolutamente nada porque nada llegó al Congreso Ah, oficialmente claro. y ni Sí. siquiera hay un borrador o un texto extraoficial para poder compenetrarnos de cuál es esa letra chica o esos términos del contrato o del convenio que se va a celebrar con el Fondo Monetario. De ninguna manera, en absoluto, nosotros conocemos el texto de lo que el Poder Ejecutivo ha acordado, si es que ya lo ha hecho, porque tampoco sabemos si está efectivamente celebrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Y sabés qué? ¿Por qué? Porque Martín Guzmán había adelantado había dado como algunas señales de lo que contenía el acuerdo, pero digo, si este documento no está leído por la oposición, porque en los últimos días hay como muchas críticas a este Sí. documento y también digo, ¿qué es lo que va a hacer también eh, el bloque de Juntos por el Cambio? Porque digo, hay como una diversidad también de opiniones. Bueno, las señales que dio, más o menos las líneas gruesas que dio el ministro Guzmán, Sí. nosotros las conocemos como la conocen los que leyeron o escucharon esas declaraciones. En términos generales es que hay un compromiso, habría un compromiso para reducir el déficit fiscal para llegar al año 2024, 2024 con un déficit prácticamente cero, Sí. en forma gradual. Eso a nosotros nos parece correcto, que haya un esfuerzo fiscal para reducir el déficit. Si esto incluye aumento de impuestos para engrosar la recaudación por esa vía y entonces reducir a través de ese aumento de impuestos, reducir el déficit, desde ya nosotros nos oponemos terminantemente, no vamos a admitir impuesto nuevo ni aumento alguno, porque la extenuación que sufre la clase media, los profesionales, las pymes y en general todos los que producen en la Argentina, los que trabajan y producen, es absolutamente ya una presión insoportable y cualquier aumento o incremento sería insostenible. Nosotros eso lo vamos a rechazar y le decimos al gobierno que hay que bajar el déficit bajando el gasto de derroche que hay, bajando y controlando la corrupción que hay y bajando el despilfarro, pero también el gasto superfluo, la superposición de organismos, los contratos que están fuera de la plantilla u organigrama del Estado y de los organismos, como hay contratos en los bancos, en los organismos de gobierno, que son todos contratos políticos con altos y gruesos sueldos, sin contraprestación alguna, nada más que para financiar a los elencos de acomodados políticos. Todo eso por ahí hay que atacar el déficit fiscal, no por el lado del aumento de impuestos. Con respecto al hecho en sí de que hay que celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario, nosotros somos partidarios de que la Argentina no puede entrar en ninguna bancarrota, en default, por lo tanto vamos a apoyar el acuerdo, pero vamos a apoyar el acuerdo con las condiciones que acabo de decir y a partir de saber definitivamente cuál es la letra del acuerdo, porque a libro cerrado y a ciegas no podemos de ninguna manera aprobar eh, ni esa ni ninguna ley. Así que lo que sí puede estar tranquila la gente es que nosotros vamos a actuar
con la máxima responsabilidad institucional y política. No nos enrolamos nosotros en esos grupos que dicen cuanto peor le vaya al gobierno, mejor para nosotros. Porque si le va muy mal, cada vez peor al gobierno, también nos está diciendo peor a nosotros como argentinos. En ese sentido, nosotros tenemos una actitud que nada que ver con los extremismos, con los sectores de extrema izquierda o de extrema derecha, que siempre están apostando a un escenario de empeoramiento en lugar de contribuir a buscar que mejore, no pensando en la mejora como beneficio político para el oficialismo de turno, sino mejora para la sociedad argentina a la que pertenecemos y la que le debemos la primera responsabilidad, que es tratar de ayudar a que salgamos todos de este pozo inmenso en el que hemos caído. Sí, bien. Alberto, buenas tardes. Matías te saluda. Justo estabas Sí, hablando de lo que tiene que ver con el déficit, que bueno, se plantea que el gobierno tiene pensado por lo menos del 2,5 que hay al 1,9 y después al 0. Y en base también de lo que se habló en estos días fue el tema de eh, lo que tenía que ver con reeditar el impuesto a la riqueza, que es algo que también que se estaba planteando, porque muchas empresas están yendo del país eh, y bueno, como tiene que juntar todo ese dinero, el gobierno está planteando con el FMI que dentro de este gobierno de turno que van a trabajarlo ahora en marzo, acá 2 años que le quedan al gobierno, es que lo que plantean ahora con el acuerdo es que se siga pagando de base a que se respeten las normas al otro cambio de turno. O sea, usted, más allá de que no tienen nada, ¿qué es lo que, cómo verían la situación actual de bueno, cara a que se pague lo que viene? estos asuntos como el aumento del impuesto a la riqueza, el llamado impuesto a la riqueza, que se dijo el año pasado que era por única vez y se lo quiere reiterar, violentando la palabra, el compromiso de que era por única vez, se lo quiere volver a imponer en este año, sobre pretexto de reducir el déficit por esa vía. Como el contexto es de un país que tiene fuga de capitales desde hace décadas y que se ha ido acentuando en los últimos años de una manera alarmante, es exactamente la medida más contraindicada para la enfermedad económica que tiene la Argentina, porque va a alentar definitivamente la fuga de capitales para el goce y disfrute de los uruguayos, de los paraguayos, de los que manejan el sector inmobiliario en Miami, en la Costa Brava española, en las Baleares, porque la gente está huyendo, Sí. hasta la clase media está yéndose con sus capitales despavorida frente a esta exacción con la que pretenden seguir eh, alimentando el gasto público completamente despilfarrante, derrochador, que se maneja más para hacer crecer una burocracia realmente inútil, que cuando la gente la necesita no está a su servicio. Lo prueban todos los días, PAMI, ANSES, cualquier organismo, la propia justicia, que es morosa, lenta, no resuelve los problemas de la gente. Lo demuestra la pandemia, que prácticamente el Estado dejó de funcionar y el país siguió produciendo lo poquito que pudo hacer sin necesidad del Estado. Nosotros no podemos seguir estando al servicio de un Estado cada vez más grande y más gastador. Entonces, impuesto a la riqueza suena muy lindo a los oídos, melodiosos a los oídos de alguien que pueda entender. No, los ricos que paguen. Los ricos se van a ir, esa es la realidad. Se van a Claro, ir y van a dejar de crear empleo y de invertir. En vez de hacer esa política ruinosa y demagógica, lo que tienen que hacer es alentar que los ricos inviertan,
porque si los ricos invierten, generan actividad. Esa es la gran contradicción entre el oficialismo demagógico populista y nosotros, los que queremos un cambio en la Argentina hacia un rumbo de prosperidad en lugar de este camino que nos lleva a la pobreza general. Alberto, Orlando te saluda, ¿cómo te va? Sí, con respecto a lo que decías recién, de que la gente se está yendo del país, se están yendo gente grande, jóvenes, adolescentes, más de 2.000 personas por mes. Se queda corto, me parece. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Claro, huyen, huyen. Ya pasó alguna vez en Argentina esto de que la gente se iba, huía, como dice Alberto, ¿no? Sí, pero ojo que la gente que se va es la gente que más dinero tiene en relación a la que se queda, y la que tiene mejor formación Claro. profesional, universitaria, la que tiene más capacidad emprendedora, es decir, se va la gente que puede, con su contribución y su presencia en el país, generar actividad para todos los que hoy no tienen horizonte, los que podrían, por ejemplo, generar desde sus empresas, desde sus emprendimientos, desde su capacidad incluso monetaria, podrían generar capacitación para que mucha gente que a lo mejor hoy está rezagada porque no está en la misma órbita de una economía del conocimiento, etcétera, esa capacitación la ponga en pista a esa gente. Esa sería la Argentina que es deseable, la Argentina justa, la Argentina que camina hacia la igualdad, no la igualdad de todos pobres, sino la igualdad de la gente que hoy marginal puede engancharse en el proceso de prosperidad. Pero eso depende de que haya un circuito virtuoso de inversión, de generación de trabajo, de emprendimientos, de buscar el horizonte del mercado interno, pero también del mercado de exportación. Bueno, hoy usted sabe lo que dicen en el Uruguay, que habría que hacerle un monumento al kirchnerismo, a Néstor y a Claro. Cristina, porque son los que más prosperidad le han traído al Uruguay Claro. en los últimos 20 años. Alberto, sabés que para ir finalizando, estábamos justo hablando también del tema de que las sesiones extraordinarias convocadas por la administración de Alberto Fernández empezaron el 1 de febrero y finalizan el 28. ¿Hay posibilidades, te pregunto desde tu punto de vista, de que Alberto Fernández abra la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo con un FMI, un acuerdo aprobado en el Congreso, o estamos lejos de hacerlo? Primero que las extraordinarias fueron bochorno para el gobierno. Convocó a extraordinaria y no pudo reunir al Congreso, ni al Senado, ni a diputados, para tratar ninguno de los temas que propuso. Eso es un fracaso del gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional y de la Cámara de Diputados, del oficialismo de la Cámara de Diputados y del oficialismo del Senado. En segundo lugar, el 1 de marzo, cuando el presidente abra las sesiones ordinarias, en este caso serán las ordinarias, lo que va a anunciar puede ser es que se ha celebrado o que se está por acordar con el Fondo Monetario y supuestamente dará más detalles de la letra final de ese acuerdo. Pero no va a ser tratado ese día, ni mucho menos por la Cámara de Diputados o por el Senado, porque primero tiene que tratarse en la Comisión de Presupuesto. Claro. Y recién después que se pida presupuesto puede tratarse en el recinto. Pero el día 1 de marzo no hay aprobación ninguna posible del acuerdo, que además hoy, en la fecha que estamos, ya es imposible que pueda tratarse en extraordinarias. Además, el tema no está dentro del temario de extraordinarias que convocó el Ejecutivo. Sí, de las 18 iniciativas. De las 18 iniciativas. Lo podría... Ahí nos escuchás, Alberto, se está perdiendo la comunicación. ¿Cómo?
Ahí te escuchamos, Alberto. No, te decía que no está dentro de las 18 iniciativas mandadas por el gobierno de Alberto Fernández, No ¿no? está. Así que Lo bueno. podría incluir Claro. por decreto, Sí. mañana estaría incluido, pero no hay posibilidad prácticamente de reunir a la Cámara en estos días. Bueno, te agradecemos la comunicación, Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que estamos siguiendo el tema y seguramente nos volveremos a comunicar con vos y a dialogar sobre estos temas tan interesantes para la Argentina. Muchas gracias, a las órdenes, gracias. Ahí estamos. Bueno, Alberto Asef pasaba, diputado Interesante, nacional lo que dijo. por Juntos por el Cambio. Así que Interesante. vamos a ver.